Buenas tardes, bienvenidos todos a este cuarto evento del Festival Sorollano, en el que estamos celebrando el centenario de Joaquín Sorolla. Es un placer para mí recibir a los componentes de la mesa de hoy, sobre todo a los alumnos del Instituto Tecnológico Fuenllana, que con mucha dedicación pues no solamente van a hablarnos aquí con la presentación que han preparado sobre Joaquín Sorolla, sino que además han traído pues como pueden ver, una pequeña exposición de bocetos inspirados en los cuadros de Joaquín Sorolla, con lo cual pues, va a quedar como una mesa redonda mucho más completa que si simplemente pues, fuese que nosotros hablásemos sobre el arte de Joaquín Sorolla, ¿no? No quisiera entretenerme mucho porque creo que lo interesante es escucharles a ellos directamente, con lo cual pues, les paso la palabra a ellos directamente para que expliquen su presentación, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos encomendaron la misión de hacer un poquito un mix, ¿no?, entre lo que es nuestro mundo, que es la moda, y un artista como es Joaquín Sorolla, que es uno de los referentes de la pintura española y sobre todo de finales del XIX y principios del XX, ¿no? Nuestro tema es sobre la moda y la elegancia, y lo hemos dividido un poquito en varias partes. Vamos a hablar 4 compañeros. Bueno, mi nombre, perdón, es Tomás. Vengo con mi compañera Jimena Vázquez, con Loreto Liquiniano y con Sofía Pena. Jimena y yo acabamos de terminar el segundo año de patronaje y moda, con buenos resultados, he de decir, así que muy contentos. Y ellas están cursando el primer año, o sea que ellas están todavía estudiando, nosotros nos hemos graduado hace poco. Y bueno, es un reto porque a mí me toca la parte que es un poquito más larga, ya digo antemano y lo siento si es un poco larga, pero me parece muy interesante porque para nosotros la moda empieza un poquito en lo que sería lo vamos a dividir en el Renacimiento, ¿no? Antes del Renacimiento, si quieres pasar, antes del Renacimiento la moda era muy básica, ¿no? O sea, básicamente en un milenio y medio no pasamos de ciertos modelos romanos, ¿no? Togas, capas, a veces una camisa, un pantalón, pero unos bombachos, pero muy poco, o sea, varió muy poco la moda. No era algo que distinguiera, ¿no? O sea, no era un elemento importante. Entonces, a partir del Renacimiento, la moda adquiere un peso, ¿no? Digamos que incluso en el arte bebe de la moda. La moda se vuelve protagonista del cuadro. Este es un cuadro de Alonso Sánchez Coello, que retrata a la infanta Isabel Clara Eugenia, que es una infanta de España. Y bueno, es que no se puede... O sea, toda la imagen te lleva al traje, o sea, la cara casi es un adorno, ¿no? O sea, la moda hasta en ese momento pues era muy sencilla, como he dicho. Aquí aparecen elementos que ya casi constructivos, ¿no? El corsé. La figura de la mujer se estiliza, pues aquí es un corsé claramente, la gorguera, las mangas también son muy diferentes, los tejidos, ¿no? En este caso pues un brocado precioso con incrustaciones de piedras preciosas. Digamos que eso hace que tome mucho protagonismo la moda, y es donde es el origen y el inicio, ¿no? En el Renacimiento. Pasa a la siguiente, por favor. En este caso, pues vemos cómo es la transición. El cuadro de la izquierda es un cuadro que retrata a Margarita d'Anjou, que es la consorte del rey Carlos VI de Inglaterra, y es previo al Renacimiento. Este es un cuadro de la década de 1400, ¿no? Y aunque la moda es interesante, ya hay algún elemento un poquito más distintivo,
claro, pasamos a Enrique VIII, que es a pleno Renacimiento, y bueno, las mangas con cuchilladas, es que es totalmente el protagonista, ¿no? La elegancia, digamos que la elegancia y la moda es algo de la corte. En lo que sería el pueblo llano, pues no vamos a tener esa moda, ¿no? Pues, por favor, Sofía, la siguiente. Sí, la siguiente. Estos son dos cuadros de un pintor flamenco que es, y le intentaré decir porque es Peter Bruegel. No sé si alguien que sepa más puede decirlo mejor, pero vamos. Este es un pintor flamenco que sobre todo se especializó en escenas cotidianas, paisajes. Tiene un cuadro muy famoso que mucha gente recordará, que es la Torre de Babel. Y aquí se ve claramente el cambio entre lo que es la corte y lo que es el pueblo llano, ¿no? Los siervos, los sirvientes. El vestuario es básicamente camisas, unas medias o calzones largos y como mucho un sombrero, ¿no? En la escena de la derecha se ve que hay una persona que es un poquito más noble, que ya lleva un escote diferente, la figura ya está más ceñida, pero claramente hay muchísimo contraste con lo que era la moda, ¿no? en la corte. Y también me gustaría hablar también un poquito que hay muchas diferencias entre lo que sería en España y en otras zonas de Europa. España tiene una peculiaridad porque la España de los Reyes Católicos, una España que era casi la base, ¿no? Después del Vaticano, era el país donde el catolicismo era mucho más importante, ¿no? Entonces, en España, lo vamos a ir viendo a través durante la presentación, en España sigue habiendo un poquito esa sensación de que sigue teniendo un poquito más de sobriedad, ¿no? No se van a una moda muy estrambótica. El negro es un protagonista dentro de la moda en la corte española. Y luego, pues claro, en pintura eso se ve totalmente reflejado. Quería poner un cuadro del Greco, porque a mí el Greco dentro del mundo del Renacimiento me parece un artista muy curioso. Para mí, o al menos eso me dijo una persona que conocía bastante de arte y yo estoy de acuerdo con él, para mí el Greco casi es el precursor del impresionismo, ¿no? O sea, el realismo, los cuadros que casi son fotos de la época del Renacimiento, el Greco estira mucho la figura, el color es muy diferente, ¿no? O sea, la pincelada es mucho más gruesa, no es tan... Aunque aquí vemos unos detalles muy interesantes, pero por ejemplo, la capa del obispo no se ve una definición como es en el cuadro de la izquierda, sino que está un poco difuminada. Entonces me pareció interesante ponerlo porque es una especie como de isla dentro del océano del arte, en el que ya es un poquito diferente, ¿no? Entonces, ya después de lo que sería el Renacimiento, pasamos al siglo XVII, el barroco, el siglo de oro español, ¿no? Ya empezamos a ver que la elegancia, que nosotros, a mí hay una cosa que me gusta decir, ¿no? Siempre, que parece un cliché, pero es interesante definir las cosas, ¿no? Y según la RAE, lo voy a leer porque es importante decirlo bien, según la RAE, la elegancia revela distinción, refinamiento y buen gusto, ¿no? Y claro, llega un momento en que el refinamiento se pierde, ¿no? O sea, es tan la necesidad de demostrar el poder y la capacidad económica de la corte y de la realeza, que en mi opinión se pierde un poquito esa elegancia básica, sobre todo en el resto de Europa. Y como digo, España todavía sigue un poco más anclada, es un poco más recatada la moda. Este cuadro, pues hombre, el cuadro de las meninas. Y también cambia mucho en el gusto y en el sentimiento, ¿no? O sea, pasamos de cuadros muy planos en el Renacimiento, muy detallistas, pero muy planos, y ya en el barroco pues se ve la profundidad, el ambiente, ¿no? O sea, es que este cuadro es impresionante, claro, es que tiene profundidad, tiene un clima, ¿no? O sea, se puede ver claramente.
Y pasamos también de estructuras como son el verrugado, que es una estructura circular para dar volumen a las faldas, como se veían antes, ya pasamos a estas faldas donde ya se exagera sobremanera y seguirá haciéndolo durante el resto de siglos la figura femenina. Ya no es algo casi bonito, sino que es simplemente exageración y esa sensación de poder, ¿no? Sin debate. Hay una pequeña salvedad con respecto al tema de la moda también. Al principio del siglo, en Historia de la Moda, estudiamos el siglo XVII de dos formas, ¿no? De una forma, lo dividimos en dos partes. La primera mitad, que este es Carlos I de Inglaterra, que se llama el estilo caballero, donde se empieza a llevar una bota, el pañuelo, todavía se sigue llevando el jubón, que es esta especie como de chaqueta un poquito más armada con esas mangas abullonadas, y es un poquito como el preludio de la explosión dentro de la moda Francia, ¿no? Cuando aparece Francia en el mundo de la moda, ya eso es increíble, ¿no? El derroche que hay de técnicas, de estructuras, de todo, ¿no? Y se ve claramente que va a haber un cambio de tendencia, ¿no? Todavía los escotes siguen siendo escotes cerrados. Y luego ya pasamos a la siguiente presentación, que es ya la segunda mitad del siglo XVII. Y bueno, Luis XIV, el rey Sol, la figura del absolutismo, ¿no? Esto ya es la exageración. Entonces, la moda femenina todavía sigue siendo un poquito más recatada, porque hasta este siglo, hasta casi incluso finales del XVIII, la moda femenina está casi en un segundo plano, ¿no? Porque la persona elegante es el rey, el hombre es el que destaca, ¿no? Y aquí se ve claramente, o sea, el rey Luis XIV pues pretende que se vea el poderío y estas... ellas todavía son un poquito más recatadas. Se vuelve otra vez a las estructuras del corsé, se baja mucho más el escote, ya empieza a enseñar los hombros. Es súper característico de finales del siglo XVII las pelucas, de hecho, bueno, ahora lo explicaré, pero las pelucas de color marrón, o sea, no se llevan todavía las pelucas enharinadas o con talco. Y entonces, digamos que sigue desarrollándose el absolutismo, y eso se ve mucho en la moda, en la exageración, ¿no? Y yo, como digo, pierde un poquito ese punto de la elegancia, que yo creo que es llevar algo con distinción, ¿no? Se tiende a la exageración. Y luego llegamos al rococó. Esta imagen, pues yo creo que todo el mundo la conoce, Carlos III. Como vengo diciendo, en España sigue todavía notándose ese que es un poquito más recatado, que no van tanto al exceso. Se sigue notando que sigue siendo un país y una monarquía con unos valores cristianos católicos todavía bastante más fuertes que en el resto de Europa. Incluso siendo un monarca absolutista, no hay ese derroche tan exagerado, que luego sí veremos un poquito a finales del XVIII y principios del XIX, pero sigue manteniéndose un poquito en la línea o sea, no van tanto al límite, ¿no? Y aquí lo que digo es absolutismo y revolución. No todo cambiará en la revolución. La revolución, no solamente en Francia. Se habla poco de la Revolución Americana, que es un poquito el germen de lo que sería también la Revolución Francesa, tanto en moda como en la democratización, pero la Revolución Francesa lo cambia todo, tanto a nivel político como en moda. Ahora lo veremos. Bueno, este es Luis XVI, el último monarca de Francia, y su mujer María Antonieta. Aquí el protagonismo lo lleva el bordado, los bordados extremos.
En todas las cortes de Europa el bordado de repente fue, diríamos, lo más, ¿no? Hace poco me enteré, que yo no sabía, que hay una salita en el Palacio Real de Madrid que está totalmente bordada. O sea, paredes, excepto el suelo, las paredes, todo el mobiliario es mobiliario que está tapizado con bordado. O sea, me parece impresionante. O sea, es una técnica que hoy en día, de hecho, se está perdiendo porque es muy elaborada, se tarda muchísimo en hacer las cosas y es el gran protagonista. Aquí se ve, ¿no? La casaca es otro elemento que también aparece ahora en la moda en el siglo XVIII. Y entonces se ve la exageración, ¿no? O sea, ya aquí, bueno, todavía ya parece que ya se recata un poquito más, pero el bordado se recata en lo que es la forma, pero no en las técnicas, ¿no? Porque una casaca así de bordada, así elaborada, hoy en día no puedo ni imaginarme lo que podría costar. Yo creo que ni en la alta costura estaríamos hablando de a lo mejor decenas o cientos de miles de euros. Un bordado de ese tipo, ¿no? Solamente este conjunto podría ser así. Y la mujer igual, vuelve otra vez a la estructura, a lo exagerado, las pelucas blancas, ¿no? Los niños cómo van vestidos, ¿no? Es algo muy exagerado. Y en ese contexto aparece la revolución. Y la revolución quiere romper con toda esa tradición. No quiere nada que tenga que ver con lo cortesano. Entonces, por ejemplo, aparece el pantalón. El pantalón es un símbolo de los revolucionarios. Hace poco me enteré de por qué se llama pantalón y viene de una obra de teatro que por lo visto se hacía en esa época y viene de un personaje que llevaba ese tipo de prenda que se llamaba Pantaleón y cuando se pasó, era una obra italiana, cuando se pasó a Francia le llamaban Pantaleón y al final se quedó con pantalón, ¿no? Pero es el símbolo de la revolución. La chaqueta también, la levita, ¿no? Es el símbolo, se quiere romper totalmente. Y entonces, a partir de este momento de la revolución, donde las monarquías absolutas entran en declive absolutamente, pasamos a lo que sería el siglo XIX, que yo lo llamo, el lema de la República Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, y hacia la democracia. Pero no solamente hacia la democracia que hoy en día conocemos a nivel político, sino a la democratización de la moda. Ese es el punto de inflexión en la moda y lo que luego Sorolla hace muy bien, que contarán mis compañeras, pero que ya la moda es accesible por dos motivos, por la revolución y por la industrialización. En cuanto bajan los costes de producción, cualquiera puede acceder a un pantalón decente, cualquiera puede acceder a una chaqueta decente. Entonces la moda ya no es inaccesible para el pueblo. Aparte de que, bueno, ya las monarquías pierden todo su poder a favor de las constituciones, de los congresos de los diputados en las cortes, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Es una tendencia, es radicalmente lo opuesto. La figura de la mujer ya se llevan prendas mucho más sueltas, con tejidos mucho más livianos, no van a la estructura, a la exageración, ¿no? O sea, llegamos al romanticismo, ¿no? O sea, casi se quieren liberar de lo que fue esa cultura encorsetada, ¿no? De esa cultura de lo excesivo. Entonces, es increíble cómo se ve ahí un cambio de tendencia radical, que es a lo que hoy en día hemos llegado, ¿no? Aparecen, pues es que en la imagen de la izquierda casi te lo podrías encontrar hoy por la calle, no así, en una boda tal vez, pero no deja de ser la misma estructura. O sea, la levita se acorta, se junta, porque el frac básicamente es una chaqueta que le has llegado al talle, a la cintura, a partir de ahí se corta, pero se mantiene lo que sería la cola, ¿no? Pues eso poco a poco va modificándose, pero no es una cosa que digamos que tenga que ver nada con la corte, sino que es que esto lo podía llevar cualquier persona por la calle a principios del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo es esa búsqueda de romper y de liberación y de querer hacer las cosas donde la elegancia cambia de paradigma. O sea, ya no es el exceso, ya no es
las cosas estrambóticas, aunque luego a finales del 19 volvemos un poquito a esa tendencia, pero ya no es esa, ya no, se busca otra cosa, ¿no? Es la época del romanticismo, por excelencia. Siguiente, por favor. Y bueno, y aquí ya dos claros ejemplos de los precursores de ya cuando a partir de que nace Sorolla, que Sorolla nace en la segunda mitad de... Estarán hartos de escucharlo en esta y que no quieren conocerla a lo mejor tanto, pero antes de Sorolla pues ya aparecen el realismo y casi unos precursores del impresionismo, ¿no? Como es Turner, y en este caso también me gusta mucho el realismo americano, donde claramente se ve ese estilo de la moda que es sencillo, pero sobre todo democrático, ¿no? O sea, que ya empieza a haber una figura del pueblo dentro de lo que sería la moda y la democratización de la moda. Y muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado un poco con el romanticismo. Ya tenemos el contexto histórico sobre la moda y yo quiero hablar más de la parte pictórica, del legado que nos ha dejado todos los cuadros, Sorolla, que gracias a ellos podemos ver cómo ha evolucionado la moda. En el romanticismo es una época muy complicada, muy dura, porque bueno, teníamos el Imperio Napoleónico, muchas revoluciones, la Revolución Francesa, claro, y bueno, entonces, ¿qué tipo de cuadros hay? ¿Y cuáles son las características? Pues lo primero es la exaltación del individualismo. La gente hablaba del yo, la exaltación de los sentimientos. Todos los cuadros que vemos, o sea, lo que tenemos a la izquierda en blanco y negro son las pinturas negras de Goya, que tanto conocemos y que están por todo el Metro Goya. Y no son situaciones, son situaciones irreales, son pesadillescas, no muestran lo que está pasando, están mostrando una emoción, están mostrando lo que siente la gente en el momento, la evasión, no les gusta el momento en el que están viviendo. Entonces todos los cuadros hablan de evadirte de ese momento. También pasa en la literatura y en la música, del romanticismo, no solo en los cuadros. Y cuentan una historia, al final cuentan el tema de los cuadros, del romanticismo es súper importante, porque se están quejando, es una crítica social, cuentan sobre la persona y luego vamos a ver cómo todo eso va a cambiar radicalmente. Goya me parece como pues, un personaje que describe muy bien el romanticismo, es crucial para entender el romanticismo, pero también he puesto el cuadro de Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo, otro muy muy conocido, también bestial, con muchísima emoción, desbordan, ¿no? de rabia, ira, tristeza, miedo. También, ¿cuál más de Goya? Pues Saturno devorando a su hijo, que no lo he puesto aquí, pero creo que lo podemos conocer, ¿no? Y bueno, pues todo cuadros muy oscuros. De toda esa revolución, todos estos movimientos, lo que están pidiendo a gritos es derechos y mejores condiciones de trabajo para el pueblo llano. Entonces, el pueblo llano adquiere pues mucho protagonismo. Y surgen nuevos movimientos. ¿Puedes pasar, por favor? Vale, a estos movimientos estaban el realismo, el simbolismo, la pintura academicista y ya viene pues, el impresionismo. Goya pertenece al impresionismo, pero antes de nada vamos a ver cuáles eran los cuadros, los artistas, los movimientos artísticos que había durante el periodo que estuvo Sorolla pintando, para entender por qué fue tan importante Sorolla. Para empezar vino la estampa japonesa. Hubo unas exposiciones de Japón, entonces pues la gente pues, vio otra manera de dibujar, de ver la realidad. Y esto luego os lo voy a explicar mejor, pero va a influenciar mucho a las obras impresionistas. He puesto la ola de Hokusai, que tanto conocemos, que he visto yo en fundas de móviles, en camisetas, en bolsos, de todo, ¿no? Pero a mí me parece que también el siguiente, que es una estampa japonesa, que yo creo que no tiene ni título,
pero que muestra muy bien cómo afectó al impresionismo y el cambio de vista, o sea, el cambio que hizo a la hora de dibujar. Entonces, ¿por qué se llaman impresionistas? Las obras se exponían en los salones de París para darte a conocer como pintor por aquella época. Entonces, solo cogían a las pinturas academicistas, normalmente. Y hubo un grupo de pintores, de artistas, que se reunían habitualmente, que no les cogieron para estos salones. Entonces, expusieron en unos locales que les cedió el fotógrafo Nadar, que empezó la fotografía a mediados de siglo. Todavía no la tenía todo el mundo, pero bueno, fue un boom y ayudó mucho a la pintura. Y bueno, expusieron sus obras en estos locales. Un crítico les llamó impresionistas a modo de insulto. El cuadro que tenemos, el tercer cuadro, es Impresión Sol Naciente de Monet. Y bueno, los artistas decidieron acoger ese nombre para nombrar a su vanguardia y se llamaron los impresionistas. ¿Qué caracteriza a un impresionista y por qué Sorolla es impresionista? Para empezar, los impresionistas se puso de moda dibujar al aire libre. Y bueno, ¿esto qué implicaba? El tercer cuadro es un cuadro de Sorolla. ¿Puedes pasar, por favor? Vale, entonces, dibujar al aire libre era toda una aventura, porque ya no estabas en tu taller, en tu casa, dedicándole 8 horas a una misma obra tranquilamente. Hay viento, hay personas, hay arena. Entonces, Sorolla iba a la playa y montaba su chiringuito con el caballete, el lienzo y todo lo demás. Y no era extraño que pues, un caballete a veces podía salir volando y darle a alguien. Era toda una aventura. Luego, también dependían de la luz. No podían estar horas trabajando en una misma obra, como he dicho antes, porque dependían de las condiciones de luz. Tienen el día para terminar la obra. Y entonces era una pincelada mucho más suelta, mucho más libre. En los cuadros que hemos visto en el romanticismo y que hemos visto a lo largo de la historia, o sea, los que ha enseñado Tomás, mi compañero, casi no se puede apreciar la huella del pincel. Es una barbaridad, parece una fotografía, pero se descubre una nueva técnica. Ahora ya tenemos la fotografía. Entonces, no buscamos el detalle, no les interesa el detalle, no es que no sepan pintar, es que les interesa captar el momento, la impresión, son impresionistas, ¿no? Y bueno, entonces, pues es una nueva forma de pintar. Veis que el pincel de Sorolla es un pincel enorme, o sea, era una pincelada mucho más rápida. Seguimos. Luego el tema, los temas también han cambiado radicalmente. Ya no sentimos esa agonía y esa tristeza del romanticismo. Ahora pintamos temas banales, lo cotidiano, lo que vivimos en el momento. Los cuadros del impresionismo normalmente son de la naturaleza, gente en el salón o en la playa. Sorolla pintaba mucho a su mujer y a sus hijas. Y el tema deja de ser lo importante. Y la yuxtaposición de los colores. Normalmente los pintores tienen una paleta donde mezclan los colores para conseguir el color que desean, para coger la forma, el color y demás. Y los impresionistas mezclaban los colores directamente en el lienzo mediante la superposición de la pintura y así conseguían pues, ese toque que al final de lejos pues el mismo pintor unifica la pintura y crea la forma, el retrato que nosotros queremos. Y bueno, y luego la línea, el color está por encima de la línea. No es una línea, un trazo que hace una figura y luego la coloreas, le das forma y volumen, sino que es directamente una forma de color y la línea casi desaparece. El color y la luz es lo más importante de los impresionistas.
Y de hecho Sorolla decían que era un iluminista. Él trabajó de hecho en la fotografía, coloreando las fotografías, que eran en blanco y negro, y digamos que era el Photoshop de la época. Y bueno, yo creo que eso le ayudó a estudiar la luz y el color y poder entender el color de la luz también, porque con la fotografía descubrieron que la luz tiene color. No es lo mismo una catedral por la mañana, que a lo mejor tiende a tonos anaranjados, que por la noche, que tiende a tonos azules, y también que los objetos de alrededor afectan a la luz de tu objeto, el que quieres dibujar. Entonces, pues se hizo muchos estudios de eso y por eso fue tan importante la luz y el color en los cuadros impresionistas. Después, ¿qué vino después del impresionismo y de Sorolla? Pues de los impresionistas surgieron el neoimpresionismo y los postimpresionistas. Yo no quiero deciros que esto fue un movimiento artístico como tal, porque yo creo que son más pintores neoimpresionistas, ya que sus cuadros no se pueden agrupar porque son muy distintos entre ellos. Pero bueno, cogieron la teoría del impresionismo de que el color era muy importante y de que los colores eran manchas de colores que se ponían unas encima de otras para conseguir la forma. Y de ahí salió el puntillismo, que con solamente puntos, manchas, conseguían pues crear una forma y que el espectador lo pudiera entender con todos los estudios que había salido del color. Y bueno, también se ve aquí la moda de la época, este polisón que hace la figura femenina pues así un poco estrambótica, que se pierde la delantera y tienes ahí una jaula en el trasero, que tanto gustaba en aquel entonces. Y también después del impresionismo, aparte del neoimpresionismo, vinieron todas las vanguardias, que es lo que conocemos como ismos. Todo lo que es cubismo, simbolismo, futurismo, surrealismo, fauvismo, dadaísmo, y bueno, luego estaba la pintura metafísica y la pintura abstracta. No me voy a meter aquí porque ya sería mucho lío, pero bueno, vemos que es todo lo contrario. Ya no es, hemos pasado de una época dura donde dibujan agonía, una en la que tratan temas banales y más tranquilos, y luego está ya la fotografía, la tiene todo el mundo, y pasamos a buscar nuevas maneras de hacer arte. Y de hecho todas las vanguardias, que son todos los ismos que os acabo de comentar, son tan dispares unas de otras. Muy bien. Pues, vale, bueno, ahora voy a introducir un poco lo que fue... Sí, bueno, mi nombre es Sofía Pena y junto con Loreto pues somos estudiantes de primero de patronaje en el Centro Tecnológico Fuenllana y bueno, quiero hablar de Sorolla y cómo él se introdujo en lo que fue en la moda y un poco en la alta sociedad, que al final pues es lo que más hizo la mayoría de sus retratos. Y bueno, para empezar quiero hablar de su familia. Sorolla, bueno, se casó con Clotilde, Clotilde de García del Castillo, que pues era la hermana de Juan Antonio, que en aquel momento pues era su amigo de la Escuela de Artes, y tuvo 3 hijos. Su hija mayor, María, ¿puedes pasarla? Su hija mayor, María, su hijo Joaquín y su hija Elena. Y para Sorolla su familia fue una fuente de inspiración muy, muy grande, o sea, el amor a su familia era bastante reconocido y como musa pues fue su mujer Clotilde, que la podemos ver con su traje gris y este cuadro de la familia que fue inspirado en una visita que hizo al Museo del Prado
y vio pues las meninas y quiso como, bueno, lo utilizó de inspiración para retratar a su familia. Y fue gracias a Clotilde que él se introdujo un poco pues, en lo que fue la élite burguesa y en su taller Sorolla tenía muchos retratos pues, de su mujer y cómo iba vestida y los detalles de su vestimenta, sus complementos, su joyería. Y para Sorolla esos retratos fueron como una especie de marketing de aquel momento, que la gente iba a su taller y decía, pues así como pintas a tu mujer y a tus hijas, quiero que me hagas un retrato a mí. Y así fue pues como se introdujo en la alta sociedad. Y también su ida a París, gracias a su amigo, se metió a fondo en lo que fueron las tendencias de la moda y demás complementos. Y para empezar, pásala porfa, él pues fue el que retrató a Alfonso XIII en los jardines de la granja de San Ildefonso durante su adolescencia, y aquí lo podemos ver con el uniforme de gala de teniente coronel. Y también a la reina María Cristina, que se puede ver, como explicó mi compañera antes, cómo la moda ha cambiado en la mujer, que aunque sigue siendo un poco ajustada en la cintura, ya no hay esas estructuras en las faldas, y también se enfoca más lo que son las mangas, un poco de volumen en las mangas. Y bueno, en el cuadro de la señorita Nelson, se puede ver como la vestimenta ya es más fluida. Se utilizan tejidos como de seda, de algodón, y como el cuerpo de la mujer se estiliza pero con muchísima más sencillez. Ya son más caídas, son mucha soltura. Y bueno, Sorolla en sí, ya de por sí, él era una persona muy elegante. Él en sus cuadros lo que quería simbolizar es eso, lo que él veía en las personas, ¿no? Y lo que me hace pues mucha gracia es que él en su estancia de París, que pues estuvo muchos años, bueno, un par de años separados de su mujer, él a través de cartas le pedía pues las medidas de ella y de sus hijas. Y le decía que cuando iba por la calle y veía lo nuevo de la moda, pensaba en ellas, y que a la vuelta a Madrid quería traerle unos abrigos de piel a sus hijas. Y en la carta le pone, no me regañes, ya que la única cosa que más quiero es vosotros y la pintura. O sea, él iba por la calle viendo la moda y decía, eso se lo tengo que llevar a mis hijas y a mi mujer. Y bueno, hay un cuadro que hizo Sorolla a su hija Elena, donde sale utilizando un vestido que se llama Delfos, de Mariano Fortuny. Y si quieres pásala. Y bueno, y ese vestido fue un poco, bueno, reivindicador para la época, en el sentido de que es un vestido sin estructuras. Es un vestido que se utiliza pues para aquella época casi sin ropa interior. Es una túnica que pues imita la auriga de Delfos, repleta de plisados, y eso lo vio Sorolla por la calle de París y dijo, eso lo va a utilizar mi hija porque quiero que esté en las últimas tendencias y quiero que sea parte de ese movimiento de mujeres liberadas de esa moda de estructuras, y pues desde París le mandó el vestido del Delfos. Y claro, para Sorolla, cuando le mandaban las clientas, le pedían que le hicieran los retratos, a él lo que le importaba es que la prenda fuera lo que más se viera, lo que más destacara. Y
y a él no le importaba que la clienta o la persona a la que estuviese pintando estuviese incómoda, estuviese pues de pie muchas horas, o a él lo que le importara es que el vestido se viera bien y se reflejara pues lo que tuviese los complementos, la joyería, y decía que a él le importaba mucho la moda porque decía que al pintarla podría como que expresar lo que era esa persona a la que estaba retratando. Y no solo físicamente, sino cómo era esa persona por dentro. Y la verdad es que Sorolla, siendo una persona que lo decía todo en sus cuadros, a él la moda le venía muy bien saber qué era y las nuevas tendencias y bueno, reflejarlo todo en sus cuadros. Y él también, en la exposición que hicieron en el Museo del Thyssen, están los cuadros de Sorolla y algunos vestidos a un lado que fueron como lo que se utilizaba en aquella época y fueron hechos pues por diseñadores que eran muy importantes, ¿no? Y como Paul Poiret, que fue el que eliminó por completo el corset y trajo esa libertad a la mujer y fue llamado el rey de la moda. Le llamaban rey de la moda y tenemos también a Charles Worth, que es conocido como el padre de la alta costura que retrataba bien lo que era la liberación de la mujer. Este vestido negro es de Madeleine Vionnet, que fue la creadora del corte Albiés. El corte Albiés hace que el tejido tenga muchísimo más caída, por lo que la prenda era muchísimo más suelta, aunque siempre dando a ver la belleza de la mujer. Esto es un cuadro de la reina Victoria en el palco del Teatro Real y el vestido no es exactamente el mismo, pero era lo que se intentaba reflejar en ese momento y como ya el siglo XX ya no era, las mangas, un vestido sin mangas que no eran tan importantes, sino más la soltura de la prenda. También tenemos este vestido que es de Jean Levain, considerada la casa de la moda más antigua de París y continuando con Mariano Fortuny, que si puedes pasar. Este es el vestido de Paul Poiret que se puede ver que es el corte imperio, que es lo que comentó mi compañero Tomás, y la sencillez del vestido que se intentó un poco imitar con Clotilde con el traje gris y cómo eso ya la figura de la mujer se puede ver, pero con muchísima delicadeza. Y es como me impresionó bastante saber que a Sorolla, pues como gran artista, también pues en la época le llamaban el cool hunter, que pues en París estaba lo último de la moda y él lo que le interesaba era que su familia aquí vistiera igual que como vestían allí. O sea, él quería pues traer de París todo lo nuevo y que su mujer y sus hijas fueran siempre elegantes porque las quería un montón más que nada. Y ya estaría. Bueno, yo voy a hablar quiero hablaros del género costumbrista de Sorolla. Hasta ahora hemos visto, como bien ha explicado Tomás antes, que venimos de una historia llena de, pues eso, donde la elegancia se entiende como todo recargado, muy dramático, exagerado. Y precisamente Sorolla es todo lo contrario, que yo creo que es donde está ahí la esencia de su elegancia. A finales del siglo XIX, Sorolla decide viajar por toda España con la intención de reflejar la cotidianidad, ¿no? La vida diaria de las clases populares. Y nos ha dejado numerosas obras con este género costumbrista. Destacan, que seguro que las conocemos todos, las escenas de la costa valenciana.
Y bueno, pues yo quiero centrarme en que a pesar de que Sorolla, o sea, por ejemplo, Sofía acaba de explicar, ha presentado distintos cuadros de Sorolla en los que refleja a su familia, la alta sociedad, un poco la aristocracia, la elegancia desde ese punto de vista. Pero yo quiero centrarme en que Sorolla es capaz de reflejar la vida ordinaria, ¿no? El día a día, y además añadirle esa elegancia, ¿no? Que no falte la elegancia que caracteriza toda su obra. Muy brevemente quiero explicar lo que supone para mí, bueno, lo que significa, lo que yo creo que es la elegancia. Como bien ha dicho Tomás, la RAE dice que la elegancia es un concepto que revela distinción, refinamiento y buen gusto. Y estoy de acuerdo, o sea, yo creo que la elegancia es algo interno, es armonía, es sagrado, es equilibrio, finura, en definitiva es belleza. La elegancia para mí es belleza, pero no el concepto de belleza que se entiende, lo podemos entender todos, que es un concepto de belleza externo. O sea, no se trata de un canon de belleza ni de una belleza física, sino de algo interno, ¿no? Una belleza que, pues eso, que procede del interior. Entonces, yo creo que toda la obra de Sorolla es bella, es elegante, y eso también me lleva un poco a pensar, o sea, el mundo interior que debería tener Sorolla para ser capaz de reflejarlo en sus cuadros. Eso es capaz de reflejar una cotidianidad sin que parezca vulgar, que de hecho de por sí la palabra ordinario, cotidiano, suena un poco, quizás se te puede venir la imagen de pues algo feo, algo vulgar, y Sorolla no, lo refleja con belleza y elegancia. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace lo primero con su técnica. La técnica pictórica que utiliza es algo similar a las acuarelas, diluye los colores en agua y el resultado son capas más opacas con un poder de cobertura más alto. En segundo lugar es el color. Mezcla muchos colores para obtener muchas variaciones cromáticas y, por supuesto, el tema del iluminismo. Sorolla es el pintor de la luz por excelencia. Tenía una obsesión muy grande por la luz y estuvo prácticamente toda su carrera trabajándola porque quería reflejarla y plasmarla en pintura a la perfección, ¿no? Y creo que lo consiguió con creces. Y por último, todos los elementos que es capaz de combinar, o sea, tiene una facilidad y una maestría para plasmar en un cuadro, en un simple cuadro, reflejos del agua, reflejos de cómo el sol incide directamente en ropajes, en personajes. Se ve también muy bien, es capaz de reflejar a la perfección una piel mojada, arena mojada, el viento, incluso una brisa. Distingue perfectamente entre un viento y una brisa, que es muy difícil de plasmar. Y bueno, todos estos temas cotidianos que plasma en su género costumbrista, unidos a todos estos elementos, Sorolla es capaz de crear una obra bella a ojos de cualquiera. O sea, yo pienso que aunque seas una persona que no te gusta el arte o que no entiendes de arte, cuando esta persona mira un cuadro de Sorolla y lo observa, de alguna manera, y quizás en muy poca medida, yo creo que algo le atrae, pues se siente atraído por esa sencillez, esa naturalidad, esa elegancia, esa armonía, ¿no? Bueno, y también porque creo que o sea, a todos nos gusta lo bello, lo elegante, ¿no? Creo que es por naturaleza que tendemos a tener ese gusto por lo bello, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este cuadro, algo tan cotidiano, tan corriente, tan simple como dos niños jugando en el agua, tumbados. Pues Sorolla es capaz de plasmar el movimiento del agua, es capaz de sacar ternura de este cuadro, elegancia, belleza. Yo creo que de alguna manera eleva al espectador tanto intelectual como humanamente, ¿no? Porque ese es el concepto de belleza del que hablaba antes, que no es una belleza exterior, física, sino una belleza interna, ¿no? Que de alguna manera te eleva como persona. Y bueno, he puesto en la presentación algunos ejemplos de cuadros de Sorolla que reflejan muy bien toda esta elegancia. En el primer cuadro, que se llama Saliendo del baño, otra escena también muy cotidiana de la costa levantina española,
Parece que es una madre, una mujer, arropando a un niño que acaba de salir del mar. No hay nada más corriente que eso. Y Sorolla es capaz de transmitir ternura con este cuadro, de transmitir elegancia. Utiliza prácticamente toda la paleta de colores para pintar los rostros, tanto de la mujer como del niño, que aparecen sombreados, pero a la vez aparecen sombreados por la sábana que llevan encima o la toalla, pero a la vez también plasma cómo el sol incide directamente sobre la toalla. También se ve perfectamente el movimiento del mar, la brisa marina, ¿no? Y bueno, en el segundo cuadro también, La hora del baño, otra escena bastante corriente, bastante simple, una niña con un vestido de rosa entrando en el mar y una mujer que parece ser su doncella o puede que es su madre, que la vigila con un niño en brazos. Este es uno de los cuadros donde más elementos que Sorolla manejaba a su antojo se combinan. El reflejo, se ve que es arena mojada, los rayos solares, el movimiento del mar. Pasa, por favor, la estampa. Bueno, estos dos cuadros me parecen espectaculares porque aquí se ve muy bien todo el juego de luz y sombra que trata de perseguir Sorolla a lo largo de su carrera, ¿no? Este se llama Son las pescadoras valencianas. Los protagonistas son estas tres figuras femeninas que están mirando al mar y con cestas para recoger marisco. Es una escena de lo más cotidiano y se ve perfectamente los ropajes, llevan delantales, lo que al fondo me imagino que son niños por la predilección que tenía Sorolla por los niños, por pintarlos. Y de nuevo Sorolla es capaz de sacar o sea, es que incluso me atrevo a decir que son mujeres rudas, ¿no? que están curtidas por la experiencia y el sol. De algo así es capaz de sacar esta belleza y esta elegancia que se ve a primera vista cuando el espectador mira el cuadro, ¿no? Incluso tanto en este cuadro como en ese, Sorolla deja entrever quizás un poco el momento del día en el que es captado la escena con todo el juego de luces que realiza. En este cuadro también plasma genial la figura femenina, el cuerpo a través de esos pliegues. Parece que la mujer ha salido del mar y que está mojada y por eso la ropa se pega a la piel. Y Jimena, pasa, por favor. Y luego, por último, este cuadro a mí me parece precioso porque Sorolla esta vez ya no se sirve solo del mar y de la playa para transmitir esa armonía y esa elegancia, esa belleza de la que hablamos, sino que simplemente se sirve de lo que parece un patio o un jardín valenciano. Son unas personas remendando la vela de un barco y de nuevo otra vez juega con la luz y las sombras. Se ve perfectamente que en el techo debe haber hojas porque se ve cómo los rayos solares se cuelan por esas hojas y eso esta vez se sirve de un patio valenciano, de un jardín valenciano con sencillos elementos arquitectónicos y rodeado de vegetación, ¿no? Y aún así es capaz de transmitir toda esa belleza. Y hasta aquí nuestra presentación de Sorolla. Enhorabuena a los cuatro porque ha sido una presentación muy trabajada y la verdad que se nota que es un tema sobre el que habéis estudiado bastante. Nuestro siguiente ponente es el profesor doctor Juan Manuel Burgos. Él es doctor en física, doctor en filosofía también. Es el presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Actualmente es profesor de antropología en la Universidad Villanueva y él ha preparado también una presentación sobre el tema de la belleza y la elegancia. Sí, está directamente. Siempre tiene que pasar algo técnico, si no, no es una presentación en condiciones. No se abre. No puedo hacer mucho.
La verdad si es que no sé si... conecta con el tuyo. Es que no tiene ese tipo de entrada. Lo que puedo hacer es presentarlo aquí para que tú lo vayas viendo, pero no se vería en la Sí, grande. no, es que si no se ve, o sea, es como... ¿Dónde? ¿El tuyo sí se abre? El mío está aquí, pero... Es que, o sea, hablar de esto así sin... es un poco... Ahora. Bueno, pues finalmente lo hemos conseguido. No es tan fácil añadir cosas después de ya todo lo que se ha dicho. Y bueno, lo que sí quería decir es que es fácil hablar de belleza y elegancia en esta mesa porque está bastante bien surtida. Entonces, esto facilita un poco todo y da inspiración, ¿no? Bien, dicho esto, mi perspectiva es un poco más, bueno, no diría filosófica, pero vamos, es un poco yo no soy historiador del arte ni trabajo de estética, entonces son simplemente algunas reflexiones. Si soy fan de Sorolla, como se puede ver aquí, porque, bueno, esta es una de las obras que está en el Museo Sorolla y este es uno de los libros que he publicado recientemente que se llama Personalismo y Metafísica, y ahí ya pues estaba buscando un tema y bueno, un poco también me gusta mucho Van Gogh y dije, bueno, pues vamos a Van Gogh, y al final dije, bueno, ¿por qué no buscamos algo patrio? Que aquí siempre estamos un poco como pensando en los pintores extranjeros y como conocía bastante Sorolla, pues busqué y al final encontré esta representación perdón, que me parece realmente maravillosa dentro de las muchas que tiene Sorolla y que ya han ido saliendo. Y bueno, primero he titulado La belleza necesaria porque creo que en esta sociedad en la que estamos, bueno, ya dijo Dostoyevsky esa frase conocida de que la belleza nos salvará, y creo que en esta sociedad en la que estamos la belleza es muy importante porque de alguna manera necesitamos un poco de trascendencia, necesitamos ir más allá de lo cotidiano, también un poco de lo vulgar, porque frente a una sociedad, a esa elegancia en la que Sorolla quería trabajar, ahora mismo pues estamos tendiendo un poco hacia lo vulgar. ¿Y qué nos puede proporcionar esta belleza? Pues por un lado creo que nos proporciona quietud. Bueno, es otro de los cuadros de Sorolla. En un mundo acelerado en el que siempre corremos, las redes sociales nos favorecen las comunicaciones, pero también nos aceleran la vida, estamos pegados al móvil, podemos hacer algún día una cuenta de cuántas veces miramos al móvil a lo largo del día, y es cierto que esto nos enriquece, pero también al final también nos perjudica, o sea, porque nos empobrece, nos transforma en seres un poco superficiales. Un poco en la misma línea, creo que la belleza que necesitamos nos da también serenidad, que sería una variante de la quietud, no solamente desestresarnos, no solamente ir tranquilos, sino ir serenos, o sea, de alguna manera, porque sabemos lo que queremos hacer y de alguna manera la vida no nos atrapa, no nos aporrea y no va un poco por delante de nosotros, marcándonos el camino. Y a veces, bueno, esto está a veces en ocasiones fuera de nuestras posibilidades, pero la belleza sí que aporta esa serenidad. Serenidad, reposo. Creo que el cuadro también, por otra parte, refleja bastante bien todas estas ideas de relajación, de esa riqueza interior que proporciona el arte y de la que ahora pues estamos como muy necesitados. Y la belleza, y en concreto Sorolla, y creo que lo ha comentado también una de las que ha intervenido antes, creo que también proporciona como una cierta trascendencia.
o sea, no todo el arte proporciona trascendencia, porque hay muy diversos tipos de arte, pero en la medida en que la persona que crea ese arte tiene esa trascendencia interior y luego lógicamente sabe transmitirla, porque para ser artista no solamente hace falta tener buenas ideas o buenas sensaciones, tienes que tener la capacidad técnica y la inspiración para poder transmitirla. Sorolla proporciona trascendencia. O sea, si vamos, todas las obras que hemos visto hasta aquí, todas de alguna manera nos llevan hacia arriba, y aunque nos presentan muchos paisajes cotidianos, como se ha dicho, pero paisajes intrascendentes, el mar, la playa, escenas cotidianas, o sea, no sabemos muy bien cómo, pero eso es un poco la capacidad del artista. Sorolla, a través de esos paisajes, nos eleva, o sea, nos hace, no sé si decir que hay un más allá sería algo excesivo, pero sí, probablemente sí, en su visión de la persona, que es un tema que ahora trataré después. Creo que Sorolla proporciona una belleza muy especial, que es una belleza que genera un poco todos estos rasgos y que otros tipos de belleza no son capaces de generar. Bien, claro, el tema se llama Sorolla y elegancia, y diría que la elegancia no está necesariamente conectada con la belleza. Sería una cuestión, digamos, filosóficamente o estéticamente interesante de abordar, pero bueno, creo que en una primera aproximación creo que no es exactamente así. Aquí tenemos otros dos cuadros, uno de Picasso y otro de Dalí, y claro, evidentemente son cuadros bellos, con una belleza muy diferente de la de Sorolla, pero creo que claramente se puede decir que son cuadros bellos, pero diríamos que son cuadros elegantes, que representan escenas elegantes, pues o sea, evidentemente Picasso con esta escena cubista, el cubismo no era elegante, se puede decir que era bello, pero también tiene una deconstrucción de la persona, que es un elemento original en el arte, y la reconstrucción a través es claro. Y Dalí, bueno, pues creo que sería interesante decirlo, o sea, es bello, es hermoso, está bien dibujado, pero no sé si se podría decir exactamente que es elegante. Creo que eso es una cualidad de la belleza de Sorolla de otros pintores, probablemente quizás Van Gogh también entraría dentro de esta línea de una belleza elegante, pero en el caso de Sorolla, que es el que estamos considerando, pues hay esa belleza. Entonces, bueno, yo también he acudido a la RAE, como parece que hemos hecho todos aquí, porque la elegancia no es una palabra sobre la que uno reflexione mucho, entonces en estos casos siempre uno va rápidamente a la RAE, pero la verdad es que tampoco bueno, estaba bien, creo que es de esta idea del buen gusto, etcétera, pero no sé si se quedaba un pelín corta, al menos para mi gusto. Y entonces, bueno, he intentado como hacer una cierta reflexión muy breve sobre qué sería la elegancia, asociándola a Sorolla, claro, ¿no? Y aquí, primero, diríamos que se podría hablar de una elegancia interior como respeto a la persona. Hablando de personalismo, que es uno de los temas a los que me dedico, quizás se podría decir, en cierto sentido, que Sorolla es un pintor personalista, porque realmente su atención a la persona es muy especial. Aquí lo podemos ver en esta serie, bueno, dos son autorretratos, el tercero es una reconstrucción de la persona de Dalí, y claramente vemos muchísima diferencia. Bueno, Dalí era surrealista, era un genio de la pintura, tiene un poco de todo, no es que todo sea así, pero bueno, este es Egon Schiele, que es un pintor austríaco muy complejo, controvertido y problemático, que se dedicó fundamentalmente, mucha parte de su trabajo pictórico es hacer autorretratos sobre sí mismo, que son buenísimos por otra parte, pero podemos ver, ya se ve que el hombre es, porque él es Egon Schiele, que se pinta a sí mismo, ya se ve que es una persona muy problematizada, compleja, en la cual no transmite esa visión positiva de la persona que encontramos, por ejemplo, en este autorretrato de Sorolla. O sea, él también es un autorretrato, pero claramente la imagen de persona que hay detrás es diferente, y esa imagen de persona se transmite en sus cuadros. ¿En qué está hablando? Antes nos han hablado de la ternura, por ejemplo. En toda la obra de Sorolla pues hay ese gran respeto a la persona.
que aparece tanto en el valor o amor que tenía a su familia y que se transmitía en los cuadros que él hacía, pero que también creo que ahí se puede hablar de amor al ser humano, porque en realidad todas las representaciones en las que Sorolla hace de las personas, en cualquiera de las circunstancias que estén, hay un respeto. O sea, Sorolla ve la dignidad y la asume en su pintura. Bien, bueno, otra cosa sería elegancia como equilibrio, que sería la composición justa. Claro, una parte de la elegancia es eso, es el equilibrio, el no pasarte ni ir más atrás. Si vemos la fotografía, bueno, el cuadro que se presentó antes de Luis XIV, el Rey Sol, ¿es eso elegancia? Pues desde mi punto de vista no, o sea, eso claramente está sobrevalorado y es casi, incluso se llega al ridículo, porque no hay equilibrio. Entonces, una parte muy importante de la elegancia es el equilibrio, el conseguir, pues eso, poco diríamos como el justo medio en plan aristotélico, ni quedarte corto ni pasarte. Esta composición, pues eso, me parece que es la elegancia, bueno, aparte de la belleza, que ya está claro, también podemos ver esa representación de la persona, claramente hay aprecio por esta persona, se está valorando, pero todo el conjunto es equilibrado, o sea, en colores, en composición e incluso en la representación, porque es una representación simple que cuadra un poco con la idea de lo que se quiere transmitir. Bien, otro punto, de alguna manera podríamos hablar de elegancia como, si se quiere, como armonía instintiva, sin forcejeos. O sea, yo creo que una persona elegante lo es naturalmente. O sea, creo que es difícil que una persona que no es elegante llegue a ser elegante, a no ser que, bueno, todo ayuda, ¿no? Pero tenemos esa famosa película de esta inglesa que aprende a hablar inglés y todo esto, no sé, no me acuerdo. My Fair Lady. Eso, My Fair Lady, que bueno, pues entonces al final acaba siendo elegante, aunque al principio no lo es, pero yo creo que en parte la elegancia es algo natural, instintivo, o sea, que hay personas que son elegantes y otras personas que intentan serlo, y creo que en el caso de Sorolla, pues él tiene una elegancia instintiva, o sea, que genera esta armonía instintiva en la cual casi como de modo natural, sin forcejeos, pues aparece todas esas cualidades de belleza, luz, movimiento, en este caso el vestido de los que nos han hablado anteriormente, todo está cuadrado, armónico y además con una armonía tersa, es decir, que no hay forcejeos. Si vemos al lado está un retrato de Picasso, bueno, de alguna manera también podemos encontrar armonía, porque Picasso también era un genio, son dos tipos de pintura muy distintas, pero claro, ahí lo que hay tensión, mucha luz interior, oposición, de alguna manera están batallando como los dos rostros entre sí, y aquí no se genera ni quietud ni reposo, sino más bien lo que se genera es como una cierta violencia pictórica, si queremos, mientras que en el caso de Sorolla, pues hay esta armonía instintiva que genera serenidad. Bien. Y después creo que este era el último rasgo, podríamos decir, hablar de elegancia como mesura, como medida o como ajuste, o sea, en el sentido realmente de coordinar todos esos elementos. Pues en esta pintura también vemos que está todo perfectamente coordinado, o sea, que está todo en su punto, desde el parasol o la sombrilla que hace todo el marco superior de la pintura, toda la luz, el revérbero del sol sobre las luces, la composición, los colores, o sea, está todo completamente ajustado, completamente medido, claro, con la genialidad que da la belleza, porque de alguna manera tú puedes poner mesura, medida y ajuste y eso no genera belleza automáticamente. La belleza viene como añadido, viene de todo el colorido, de la composición, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera también podría ser otro elemento de la belleza, de la elegancia. Bien, y bueno, ya para acabar, aquí hay otro elemento que es este cuadro ya ha salido, que sería elegancia como distinción, como elevación sobre lo corriente y lo habitual. La elegancia es algo que está un poco como por encima de la media.
No todo el mundo es elegante, tampoco, lo cual no quiere decir necesariamente que sea bueno ni malo, de alguna manera pues es así. Entonces la elegancia es algo que eleva sobre lo corriente y lo habitual, porque supone pues eso, alguien que es capaz como de generar algo nuevo, algo superior, también algo que enriquece a los demás, porque claro, la elegancia enriquece. Ver a una persona elegante, independientemente ya de cómo sea la persona interiormente, la elegancia enriquece a aquellos que la ven porque de alguna manera te eleva. Entonces en este cuadro de Clotilde, pues claramente es un cuadro elegante, o sea, por toda, no solamente la composición, perdón, sino porque Sorolla era elegante, Clotilde era elegante, todo eso se manifiesta en el cuadro y en el vestido, del que yo no estaría en muchas condiciones de hablar, pero todo aquello se manifiesta elegancia y cómo todo está presente en esa obra de Sorolla de elevar a la persona por encima un poco de la media. Bien, lo último sería Sorolla como un ejemplo de pintura española. Según Ortega y Gasset, Velázquez dice que no es naturalista, porque eso es imposible en el arte, y sobre todo porque hay un proyecto pictórico en Velázquez que ya es no pintar lo religioso, sino lo presente, y esto con el menor número de elementos posible, ofreciendo al espectador lo que hay. O sea, la pintura de velazqueña ya sería pasar de toda una serie de temáticas religiosas a ofrecer de alguna manera lo que hay. Y esto tiene una cierta clave española, o sea, porque los españoles creo que en el fondo somos muy realistas no en el sentido pobre de la palabra, no en el sentido de naturalistas, sino en el sentido de valorar lo existente, lo cotidiano, lo que tenemos frente a nosotros, y quizás no evadirnos como hacen otras culturas, pues los celtas o los romanos o los alemanes, pues creando una serie de sagas en las que hay otros mundos paralelos. Creo que a los españoles en general nos cuesta vivir en otros mundos paralelos, no sé si porque estamos contentos con el nuestro y entonces vivimos bien en España a pesar de que no sea una maravilla, y entonces eso nos lleva a una perspectiva más realista de, bueno, vamos a pintarlo, vamos a vivir en lo que hay, ¿no? Velázquez empieza un poco esta transición y en Sorolla también Sorolla pinta lo que hay, tampoco es naturalista, o sea, no es un realismo pobre en el que simplemente se repite la realidad, porque eso no es arte, o sea, el arte tiene que ir más allá, pero en Sorolla sí que la realidad se ve como un don, claramente, o sea, lo que hay no es algo negativo, no es un drama, no es una tragedia. Para Sorolla el mundo que tiene delante es un don, empezando por el don de su familia, pero después continuando por el don de la realidad misma, o sea, toda la realidad que le rodea para Sorolla es un don, elemento que probablemente posee una dimensión religiosa, porque al fin y al cabo también un poco la trascendencia, la visión trascendente con que afrontes la realidad la da un colorido u otro, o sea, no es lo mismo tener una perspectiva trascendente que te puede hacer ver que sobre lo cotidiano hay más que una perspectiva simplemente plana, ¿no? Entonces, ¿sería esto como una de las claves de la pintura española? Bueno, creo que esto sería un poco exagerado porque tenemos a Goya entre Velázquez y Sorolla, y claramente, bueno, pues Goya es un pintor, bueno, muy complejo también Goya tiene de todo. Vemos también las pinturas negras, de las cuales algunas son fantásticas. A mí la que más me gusta es la del perrito, que está ahí en mitad de prácticamente una pared vacía. Pero bueno, Goya genera toda esta serie de monstruos que también son pintura española. Tampoco podemos quedarnos simplemente con pintura española como lo que hay, pero quizás creo que en el alma española está más cerca de la pintura de Velázquez o de la pintura de Sorolla que de la pintura de Goya, aunque también sea pintura española. Muy bien, pues esto sería. Muchas gracias por la exposición, efectivamente más filosófica. Y llegaríamos a la última, que sería la mía. Algunos de ustedes ya me conocen por la conferencia que ha sido previamente a esta, no la presentación del libro de ayer, de la novela, sino la anterior.
Mi nombre es Nieves Gómez, soy doctora en filosofía. Mi tema de tesis doctoral fue el tema de la mujer en la obra de Julián Marías y actualmente soy profesora de filosofía estética en la Universidad Villanova de Madrid. En concreto, la asignatura se llama Cultura Visual y Experiencia Estética y lo cierto es que Sorolla tiene mucho que decir en este sentido. Desde el fin de semana pasado soy también la presidenta del Ateneo Escurialense, en el cual, pues, gracias, en el cual queremos cultivar la cultura y la verdad es que, como decía, pues Sorolla tiene mucho que decir en todo esto. Esta sería... Bueno, yo he querido titular mi presentación La elegancia sorollana desde la razón vital, porque un poco como les comentaba, lo que yo he estudiado filosóficamente sobre todo es la filosofía española contemporánea, particularmente la filosofía de Ortega y Gasset y de Julián Marías. Ellos han hablado sobre muchísimos temas, especialmente sobre el tema de la persona, y en concreto Marías tiene una reflexión importantísima sobre el tema de la mujer, que es un poco lo que yo intenté reflejar en esa tesis doctoral. Y curiosamente los dos tienen reflexiones sobre el tema de la elegancia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal. Entonces me ha parecido interesante, digamos, juntar esa perspectiva filosófica con la manera que Sorolla tiene de contemplar a la persona, no solamente a la mujer, sino también al hombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros contemplamos la obra de Sorolla, ciertamente nos parece elegante, como se ha señalado ya anteriormente, ¿no?, por los alumnos del Centro Tecnológico Fuenllana y por parte del doctor Burgos. Ahora bien, nos podríamos preguntar, ¿dónde está la elegancia en los cuadros de Sorolla? Pues lo cierto es que no es solamente atribuible a un único elemento. Por ejemplo, como también comentaba el ponente anterior, la elegancia está en la composición. Nos damos cuenta de que efectivamente Sorolla se la ha pensado mucho. Quizá en el momento de ponerse a pintar, pues digamos, tiene también su pequeño aire de espontaneidad, pero lo cierto es que sus cuadros tienen una gran estructura debajo y esto nosotros lo captamos. Sería el primer elemento de por qué a nosotros nos parecen elegantes los cuadros de Sorolla. Ahora bien, la elegancia también estaría en la moda que él utiliza, en los vestidos que utilizan las personas a las que él pinta. Pero incluso podríamos decir que la elegancia nos la encontramos en los gestos. Por ejemplo, he querido señalar en grande el gesto que está haciendo Clotilde cuando Sorolla la está pintando en este cuadro del que hemos hablado en esta sesión y también en las sesiones anteriores. Efectivamente, el gesto que está haciendo allí Clotilde no es un gesto cualquiera, sino que es un gesto cuidadoso. Y esto ha sabido plasmarlo Sorolla de una manera muy delicada en sus cuadros. Y por último, yo quisiera decir también que la elegancia está en el temple, en las personas que Sorolla nos muestra, en, digamos, su actitud vital ante la existencia. Y esto, como vamos a ver, no solamente con las personas que podríamos decir son de clase alta, sino con las personas más humildes también. Sorolla ha sido capaz de captar cómo en un humilde agricultor, en un humilde pescador, también hay elegancia. No es un patrimonio exclusivo de las personas de alta sociedad. Entonces, cuando nosotros contemplamos los cuadros de Sorolla, efectivamente podríamos decir que la elegancia está en todo esto. No simplemente en los colores que utiliza, en la fabulosa luz que nos muestra, sino además también en esto, en el hecho de que él ha sabido captar muy bien pues este gesto, este temple que tienen las personas, ¿no? Bueno, Sorolla fue una persona de una clase social muy modesta. Él era hijo de, diríamos, unos comerciantes de telas, y perdió a sus padres cuando era muy pequeño. Se educó, de hecho, con sus tíos y gracias a su tío, que se dio cuenta de su enorme talento para el dibujo, ingresó pues en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y, pues diríamos, con muchísimo esfuerzo a lo largo de toda su vida, fue abriéndose su propio camino. Entonces, en determinado momento, cuando ya se había convertido en una persona con mucha fama, pues se le encargan este tipo de retratos. Las personas de la alta sociedad quieren que Sorolla les retrate, porque comprende que efectivamente los cuadros que él pinte van a tener una enorme calidad. Sería el caso, por ejemplo, del retrato de Alfonso XIII con el uniforme de húsares, un retrato que está pintado en los jardines de la granja y en el cual, curiosamente, pues Sorolla no quiso hacerlo en un interior, precisamente porque lo que quería era mostrar esos reflejos de la luz sobre este uniforme, de tal manera que se vieran ahí pues las diferentes reverberaciones, los colores tan vivos que tiene este uniforme, ¿no? O, por ejemplo, en el retrato de Manuel Pérez de Guzmán y Boza,
el marqués de Jerez de los Caballeros, pues también nos podemos dar cuenta de que pues efectivamente es una persona de la alta sociedad. Y Sorolla ha querido representar aquí, entre otras cosas, la elegancia masculina. Pero claro, Sorolla no es solo eso. Sorolla ha pintado esos grandes murales para la Hispanic Society en Nueva York. Y en esos murales, y en otro tipo de cuadros también, nos podemos encontrar esto, que son personas mucho más humildes. Pues por ejemplo, los tipos de Ávila, en 1912, o las grupas, que es una escena valenciana, en el cual pues él quiso reflejar cómo eran las fiestas en Valencia, en su tierra natal. Y en los dos cuadros podemos ver que efectivamente Sorolla ha sido capaz de captar también cómo las personas sencillas, las personas de clase social muy humilde, tienen también una gran elegancia, o por lo menos pueden llegar a tenerla. La cuestión que nosotros nos podríamos preguntar ahora es ¿qué es la elegancia? En la ponencia del doctor Burgos pues, se ha intentado aclarar esta cuestión desde el punto de vista filosófico. Yo voy a añadir unas cuantas notas desde la filosofía particular, que es la filosofía de la razón vital, la que ha desarrollado Ortega y Gasset y Julián Marías. En cierto momento, Ortega dice que la palabra elegancia, nuestra palabra elegancia castellana, está heredada de la palabra latina elegans. Elegans tiene la misma raíz que eligens, es decir, que la elegancia tiene la misma raíz etimológica que la capacidad de elegir. Ser elegante, en cierta manera, es ser eligente. Es ser una persona que no se conforma con cualquier cosa, sino que elige, evidentemente se supone, que la mejor opción, ¿no? Esto de alguna manera se integra pues, en la metafísica de Ortega y Gasset, cuando él dice que el hombre es un centauro ontológico, con esa metáfora tan bella, con la cual quiere decir que el ser humano es un tipo de existente que no está hecho del todo, sino que en cierta manera se mueve entre dos mundos, entre el mundo de la realidad y el mundo de la irrealidad. Porque nosotros nos imaginamos a nosotros mismos, en cierta manera nuestra vida no está hecha, con lo cual estamos obligados a tener que elegir constantemente. Este hecho de tener que estar eligiendo todo el tiempo implica que somos forzosamente libres, pero precisamente por ese hecho de tener que estar eligiendo nos vemos en la tesitura de tener que elegir lo mejor o lo peor. La persona elegante efectivamente sería aquella que se decanta siempre por elegir lo que se supone que es lo mejor, ¿no? Como vemos, pues esto tiene también una lectura estética. Hay un texto en el cual Ortega y Gasset habla de esta cuestión de la elegancia directamente. El texto se llama En el bar Basque y en este texto él está reflexionando sobre el momento en el que llega a un sitio que se llama así, en el País Vasco, y entonces está sentado en este bar contemplando las personas que están sentadas también en él. Y cuando él está sentado contemplando, entra una mujer con un anciano. Y entonces él dice que su atención queda poderosamente captada por esta mujer, porque efectivamente él considera que esta mujer es una mujer elegante. ¿Y por qué es elegante? No por las ideas habituales que se tiene sobre la elegancia, particularmente en el vestido, sino porque es una mujer que sabe elegir lo que quiere, porque no hace cualquier cosa lo que hace todo el mundo, sino porque es una mujer que sabe elegir lo que quiere. Y dice literalmente esto: esa mujer no volverá aquí el resto del verano. Se ve que no va a todas partes, que no acepta el repertorio común de posibilidades, sino que elige y se queda con algunas muy pocas. Y este divino gesto de elegir, dejar muchas, retener una, domina toda su persona. He aquí la razón de nuestro interés. Interesa lo que se presume y no se ve. Esta mujer posee un arcano hinterland. Bueno, este arcano hinterland yo creo que es lo que ha sabido captar Sorolla. Se ha hablado también de este cuadro, he puesto aquí el cuadro entero y un detalle para que se vea efectivamente ese rostro de su mujer que Sorolla ha querido captar aquí. Sorolla es un pintor que ha sabido captar efectivamente esto, el aire de elegancia, el aire de eligencia que tiene la persona. Sorolla en este caso ha querido plasmar la que tiene su mujer Clotilde García del Castillo, pero cuando nosotros vemos sus retratos y nos llaman tan poderosamente la atención, mi interpretación es que Sorolla ha sido capaz de captar ese arcano hinterland, ¿no?, del que hablaba en el artículo. Ortega y Gasset tiene otros textos en los que habla sobre la importancia del adorno en la persona y sobre cómo el adorno ha estado tan habitualmente ligado a la cultura femenina. Entonces él dice que habría una explicación filosófica, antropológica, a ese fenómeno tan curioso del adorno. Podemos pensar, si nosotros comparamos cómo se comporta el humano y cómo se comporta el animal, pues efectivamente hay una gran diferencia, ¿no? Hay especies animales pues, que son completamente vistosas. Podemos pensar en el pavo real, podemos pensar en ciertos
ciertos mamíferos que tienen, digamos, una piel muy vistosa y, sin embargo, no se la han buscado ellos directamente, no la han elegido. La diferencia tan grande con el humano es que nosotros nos adornamos a nosotros mismos. En cierta manera, con el adorno, con el vestido, queremos mostrar un alguien concreto. Bueno, pues desde el punto de vista de Ortega, este adorno, este cuidado de la persona sobre sí, tendría dos lecturas. La primera sería que con el adorno nosotros queremos salvaguardar una intimidad valiosa y, en cierta manera, también queremos decir con eso que es una especie de barrera. El adorno sería una especie de barrera en la cual querríamos mostrar que no todo el mundo tiene acceso a esa intimidad. O sea que, como vemos, Ortega tiene aquí pues una explicación bastante curiosa, ¿no?, sobre este fenómeno del adorno. Dice así literalmente en un escrito suyo que se llama Vitalidad, Alma, Espíritu: la mujer ha creado la egregia cultura del cuerpo, que históricamente empezó por el adorno, siguió por el aseo y ha concluido por la cortesía, genial invento femenino, que es en resolución la fina cultura del gesto. He querido traer este cuadro de Sorolla, Después del baño, de 1908, porque efectivamente creo que es la mejor representación de este texto orteguiano, hablando sobre ese adorno, ese aseo y esa cortesía incluso, ¿no? Su discípulo Julián Marías tiene unas reflexiones muy interesantes también estéticas sobre el tema de la elegancia y sobre el tema de, diríamos, el cuerpo como un objeto estético. De hecho, él tiene un libro que se llama Introducción a la filosofía, fue uno de sus primeros libros, y en este libro él dedica un capítulo concreto a hablar sobre el papel que tiene, digamos, la dimensión estética en la vida humana y la relación que tiene la dimensión estética con el arte, o sea, cómo podemos relacionar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, en este capítulo él va a decir que el cuerpo va a ser el objeto primario, el objeto estético primario, y precisamente sería ese que permitiría establecer una relación entre la belleza y la necesidad del arte, porque desde su punto de vista, en cierta manera el arte habría empezado cuando el ser humano empieza a adornar su propio cuerpo. Luego empezaría quizá pues, a adornar los lugares donde vivía, quizá pues, esas paredes en las cavernas donde vivía, y quizá después pues, los lugares más generales donde vivía, cuando empezase a crear pues, poblados o sitios más extensos. Pero desde su punto de vista, realmente el arte comenzaría cuando el ser humano presta esa mirada introspectiva hacia sí mismo y con el adorno, con el vestido, con digamos el detalle distintivo, lo que quiere hacer es mostrar la idea que se ha hecho sobre sí mismo. Julián Marías, además, escribió muchos artículos sobre cine. De hecho, fue un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por todos estos miles de artículos de cine que fue publicando a lo largo de las décadas. Y en uno de ellos, precisamente hablando sobre esta película, Carta de una desconocida, tiene una reflexión muy valiosa sobre la elegancia. Él va a decir, elegante es aquello que después de elegir, nos encontramos de nuevo pues esa interesante etimología, ¿no?, se queda con el mínimo de elementos necesarios, renuncia a todo lo superfluo, logra sus fines con un máximo de economía. La elegancia, que suele ser sumamente enérgica, se opone a la insistencia. Como escuchábamos en la ponencia anterior, pues la persona elegante normalmente no tiene que hacer demasiado, sino que lo es naturalmente, porque es una cuestión que tiene que ver con esa capacidad ética del elegir la mejor opción de las posibles, ¿no? He querido traer finalmente este cuadro, en el cual pues Sorolla una vez más retrata a su mujer y a sus hijas en la playa, en este caso en la playa del norte de España, en el que efectivamente se puede condensar todo lo que nosotros hemos estado viendo en esta exposición, ¿no? Como la elegancia no es simplemente una dimensión estética del ser humano, sino que en cierta manera es una dimensión ética, y ciertamente pues aquí la podemos ver también no solamente en la elegancia de la composición, de los colores, del gesto, del temple, sino pues en general la elegancia que Sorolla quiso plasmar de las mujeres que tenía más cercanas en su vida. Muchas gracias a todos, espero que haya sido interesante, y ahora abriremos un turno de preguntas por si acaso quisieran hacer alguna a los miembros de la mesa. Tengo un micrófono aquí para el que quiera preguntar algo. ¿Un voluntario? Bueno, pues me lanzo yo. Yo sí que quiero hacer una pregunta, a ver si la sé expresar. Me interesa sobre todo la moda. Quería preguntar a los alumnos
Porque, bueno, nos has explicado al principio antes cómo ha evolucionado la moda desde casi la Edad Media, y entonces, no sé, me podéis preguntar, es decir, por un lado, ¿a dónde tiende la moda actualmente? Ya aparte de Soraya, perdona más, y dónde están las fuentes de inspiración de la moda, es decir, ¿surge realmente de los, digamos, las personas que se dedican a este menester, o hay alguna influencia particular de, yo qué sé, ¿cómo se llaman?, los desfiles, o incluso, bueno, Sorolla influyó en la moda, ¿no? Pero ¿cómo veis que va a evolucionar, o por dónde tiende la moda actualmente? Vale. Gracias. Ya lo decía a ti, ya lo decía Valenciaga, y es que la moda, la inspiración surge del pueblo, o sea, de la gente de la calle, realmente. Y, a ver, de hecho, hubo una vez que vi a unos niños jugar en el parque y tenían los pantalones hechos, bueno, como destrozados, ¿no? Y les compró unos pantalones nuevos y bien puestos, y no los llegó a usar, no los usaban los viejos. Y era porque vio que la juventud prefería, pues, ese estilo, y además estaba más cómodo porque lo usaban para jugar. Entonces, actualmente hay un estudio de lo que quiere la gente, y eso, pues hay gente que se dedica a ello, y lo tiene cada empresa, cada marca. Y luego también eso es la moda, pero lo que es las tendencias, lo que si se va a llevar el escote de una manera o de otra, eso lo dan sobre todo las pasarelas. De las pasarelas vemos la ropa de manera exagerada, que yo hay veces que lo veo y digo, pero ¿cómo te vas a poner esto? Y lo meten de manera que lo puedas llevar, y al final todos lo llevamos y nos gusta, nos vemos mejor, y puedes coger lo mejor de la moda hoy en día, es que puedes elegir lo que quieres llevar y lo que no hace falta que sigas todas las tendencias. Creo que con eso está respondido. Sí, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. 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 Dentro de una serie de años, cuando se vea la moda del año 2020, la gente dirá, ¿cómo es posible que se atreviesen a salir así vestidos? Ni hay elegancia, ni es una moda bonita. Yo, esto de los pantalones rotos, por Dios, me parecen deprimente. Yo cuando vino un nieto a casa con los pantalones, digo, quítatelos que te los voy a coser. Abuela, por Dios, esto es la moda. ¿Qué moda? Esto es moda. Vosotras que estáis... Esto es moda, es una moda bonita, la ropa de ahora. Yo soy muy vieja, estoy de acuerdo, pero teníamos más elegancia en mi juventud que ahora. Sí, la verdad es que sí. A ver, pienso también que las modas pasan, que lo que se utilizaba, por ejemplo, en los años 2000, esos pantalones de tiro bajo, las camisetas con el cinturón por encima, o... ¿se escucha? Sí. Lo que para mí hoy en día es tendencia, o se ve bien, o lo que se utiliza, puede ser que la gente que lo vean en 30 años diga, pues lo que usted está diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, ¿cómo puede...? Entonces pienso que la moda ya, a día de hoy, ya es lo que represente cada persona, como cada persona, al final la moda es una manera de expresarse, de lo que tiene cada uno, pues de su manera de pensar, o su manera de vivir la vida, o incluso su clase social, o lo que sea.
Entonces, aparte que la moda es muy rotativa, lo que se utilizaba ayer ya no se utiliza hoy, y eso lo de los pantalones rotos, por ejemplo, ya se va a acabar. ya eso va a pasar y sí, ya. y como todo, pues las sombreras van a volver, que eso se utilizaba mucho antes y ahora van a volver, pero es muy rotativo y cambia bastante. Muy bien, yo querría preguntaros también, porque estoy muy intrigada por los pequeños maniguíes que nos habéis traído. No sé si sois las autoras de alguno de ellos. Y entonces, si pudierais explicar un poco qué es lo que habéis querido plasmar con ellos. Y también, en cierto sentido, también vosotras os vais a dedicar, supongo, el día de mañana a la creación de moda. Me gustaría que explicaseis hasta qué punto Sorolla puede resultar inspirador para alguien que cree moda hoy día, porque ciertamente nosotros vemos los trajes y nos damos cuenta de que ha pasado pues un siglo, ¿no? Entonces, pero nos sigue pareciendo completamente inspirador. Entonces, me gustaría que explicaseis un poco esto, si Sorolla puede seguir inspirando a los que actualmente se van a dedicar a crear moda. Sí, los vestidos quisimos hacer unos vestidos de novia, inspirados en cuadros de Sorolla, y cada una pues ha escogido una. Bueno, justamente hay una compañera que ha hecho uno, yo he hecho el de la esquina aquí del final, y me he inspirado en el cuadro que ha puesto al principio de la presentación, de las niñas en el mar, tiene la espalda descubierta, sí. Y me he inspirado, el vestido tiene un escote en la espalda abierto con una serie de pliegues que como que representan esos pliegues de los vestidos de las niñas que tenían puestos. Y sí, cada una ha escogido un cuadro y lo que ha visto en ese cuadro lo he intentado plasmar en los vestidos de novia. Y personalmente, para mí Sorolla sí sería una inspiración a día de hoy. Puede ser que de otra manera, pero lo que hablábamos hoy, lo de la elegancia, personalmente para mí es muy importante, y pienso que Sorolla puede ser una inspiración para la moda futura. Sí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más por el público? Bueno, primero, si por favor podríais, porque cada uno de esos estupendos vestidos de novia tiene todo una descripción y una explicación que están en los papeles, en unos dípticos que están ahí en la mesa, pero a lo mejor os podéis pasar por la presentación para verlos. No lo sé, si hay tiempo, aunque sea rápidamente. Bueno, si se acercan, tienen los vestidos tienen sus... ¿Perdón? Si se acercan, los vestidos tienen sus propios... Sí, pues entonces sí. Como no perdamos la ocasión quizás de acercarnos a ver los vestidos que tienen una explicación cada uno de ellos, y merece la pena verlos. O sea, que los que quieran acercarse, lo único es tener cuidado al pasar por allí, que no hay una valla protectora para que no caerse del escenario. Bien, cerraríamos entonces aquí la mesa redonda. ¿Se quieren acercar a verlos? Muchísimas gracias a todos los participantes, a los ponentes. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Espero que los que vean la grabación también encuentren de interés esta mesa redonda. Y quisiera cerrar recordando cuál sería el siguiente acto del Festival Sorollano, que en este caso no será conferencia, sino que será un evento musical. Tendrá lugar el día 14 de abril a las 8 de la tarde en el Salón Torre Musicalia, que está en Torrelodones, y será un concierto en el que tocará el coro de José Rubí Cervino, y la presentación estará a cargo de Máximo Bonaca, el presidente de Sierra Norte. Así que están todos invitados para asistir a ese último evento del Festival Sorollano. Muchísimas gracias.